Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl y también reporteminero.cl. El sistema eléctrico nacional enfrenta actualmente un incremento significativo en el uso de diésel para generación. Esto impulsado por la combinación de factores como la interrupción temporal del suministro de gas desde Argentina, una hidrología históricamente baja, pese a que hemos tenido años bien positivos en la lluvia, igual seguimos con una sequía de más de 14 años, y también limitaciones en la infraestructura de transmisión que conecta las zonas de mayor producción renovable. Esta situación ha llevado a que el consumo de diésel en 2025 ya supere lo registrado en todo el año anterior, generando mayores costos operativos y evidenciando también la necesidad de fortalecer la flexibilidad y resiliencia del sistema eléctrico con el fin de avanzar en los objetivos de transición energética. Vamos a analizar este escenario, los desafíos, las complicaciones que van en el camino. Estaremos conversando con ello en el estudio con la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, Ana Lía Rojas. Además, conoceremos en el programa más sobre el mercado de la cal y su rol en el procesamiento de minerales como el cobre y también el litio. También revisaremos cómo integrar datos trazables, un análisis exhaustivo y una visión territorial que puede impactar de forma positiva en la planificación minera. Como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte. En lo que va de este año, el sistema eléctrico nacional ha generado 360 gigawatts hora a base de diésel, triplicando el uso registrado en todo 2024. Este aumento, asociado a baja hidrología, interrupciones en la distribución de gas argentino y restricciones en la transmisión, refleja los desafíos estructurales que enfrenta Chile para avanzar hacia un sistema energético más resiliente y renovable. Vamos a analizar este escenario, las implicancias también del aumento del diésel en el sistema. Para eso estamos con la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, en Reporte Minero y Energético. Ana Lía, un placer nuevamente que nos acompañes en el programa. Gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Se ve complicada la situación o no? Sí, pues, porque en el proceso de descarbonización, de ir hacia una energía más limpia en Chile, que estemos triplicando la producción en base a diésel, se va, uno diría, en el sentido contrario, ¿no? Es casi contradictorio, ¿verdad? Es casi contradictorio, pero obedece a el contexto Condiciones del presente. estructurales Claro. y además a las coyunturas. Entonces empecemos por las coyunturas, porque yo creo que tú sabes que a mí me gusta hablar con números. Por favor. Y de todas maneras me hubiera gustado venir por otras razones al programa, pero siempre estamos tratando de aportar explicaciones, ¿verdad? Y un poco de educación también a la ciudadanía para entender qué es lo que está pasando hoy día en esta coyuntura del sector eléctrico. Entonces, lo primero que tenemos es una hidrología que es en el 92% de los escenarios previos que hemos tenido en cualquier año, siempre han sido más húmedos. O sea, estamos en un año críticamente seco. El año pasado fue bastante positivo en términos de lluvia caída. Fue un año hidrológicamente medio. Lo que pasa es que llovió un poco más. Hasta el antaño, digamos. Llovió un poco más de lo que nosotros ya teníamos la sensación hace 10, 15 años, ¿no? Claro. Entonces, Estamos con la vara muy baja. pero este año estamos con un 92% de excedencia. O sea, en el 92% de los años anteriores hemos tenido hidrologías más húmedas. Estamos en el año, hace 40 años que no se da un escenario tan seco como el que teníamos. Se compara al año 1968, que fue el año definitivamente más seco que hemos casi tenido en la historia de Chile. Entonces, eso hace que los, obviamente, aportes hidroeléctricos que hemos tenido este año han caído casi en un 52% a la fecha. Y por lo tanto hemos tenido que utilizar otros recursos disponibles en el sistema eléctrico para la generación de nuestros consumos y suministros eléctricos, que son básicamente las renovables, obviamente, que entran en prioridad, y el gas y el diésel en las últimas, digamos, unidades, ¿cierto?, de demanda que se requieren para satisfacer los consumos. Eso tampoco ha estado tan disponible. Tenemos el tema del gas, ¿no?, que a pesar de que tenemos ciertos contratos que no son básicamente interrumpibles, son contratos de suministro fijo. El problema es el tipo de transporte o los contratos que hay detrás de ese transporte que surgen principalmente del gas que viene desde Argentina para los suministros de las termoeléctricas en base a gas. Recordemos que en Argentina han pasado muchísimo frío y eso aumenta la demanda de gas. Exacto. Y por eso la transmisión, lo que se envía a Chile ha sido menor.
porque tenemos contratos de gas interrumpibles en ese lado de la cordillera. Dependiendo digamos. de la demanda interna se puede Exacto. interrumpir. Entonces, la verdad es que si hay un tema que uno podría decir es una gran tarea, ¿cierto?, de este gas que es combustible de la transición energética, que es que efectivamente otorgue la seguridad y la flexibilidad al sistema eléctrico para que cuando haya gas, este se vea utilizado, ¿verdad?, y no tengamos estas interrupciones de suministro que efectivamente han afectado especialmente las 2 primeras semanas de julio, cuando hubo esta disminución de los suministros de gas desde Argentina para nuestra generación eléctrica. Analia, esos son factores coyunturales, pero hay uno estructural. Sí. Que tiene que ver, yo lo decía al comienzo, con el almacenamiento que lo hemos hablado en otras ocasiones. Mira, afortunadamente, y un poco nuestro mensaje, ¿cierto?, positivo, como Asociación de Renovables y de Almacenamiento, que es ACERA, es que ya tenemos muchos desarrollos de sistemas de almacenamiento, especialmente baterías, que se han ido instalando en el sistema eléctrico. A la fecha tenemos 1 giga o 1 gigawatt de capacidad instalada de baterías que ya están operando. Pero ¿sabes qué? La mejor noticia es que de aquí a el próximo año, o próximo año y un poquito más, vamos a tener casi 5,5 gigas de capacidad instalada de baterías, el 30% baterías que funcionan solas, ¿ya? Y el otro 70% que se van a hibridizar con otros proyectos, como por ejemplo los proyectos fotovoltaicos. O sea, que eso va a reducir lo que hemos hablado en otras ocasiones, que es el vertimiento de energía renovable. Tal cual. Energía que se pierde porque no puede ser integrada a la no puede red, ser integrada a la red. porque no hay tanta demanda eléctrica, o porque hay inflexibilidades térmicas, o porque hay congestiones de transmisión. Entonces el almacenamiento viene a ser una clave, ¿cierto?, esta especie de la respuesta. Se le dice, fíjate, la navaja suiza del sector eléctrico, porque es una herramienta que sirve para muchas cosas, además de trasladar energía del día al consumo de la noche, también le da una resiliencia y una flexibilidad distinta al sistema, porque le aporta una capacidad de respuesta que el sistema básicamente hoy día, sin esas baterías, está mucho más debilitado de enfrentar. Ahora, Analia, perdona, Sí. y agrego otro elemento, hablábamos de almacenamiento, pero en términos de transmisión, yo comentaba restricciones en la transmisión, problemas en la no problemas precisamente, pero sí una transmisión que, debido a esta coyuntura donde estamos demandando más diésel que lo que nos habíamos propuesto, no íbamos a demandar. ¿Por qué se da esto? Ya, entonces tenemos 2 problemas en la transmisión. Sí. Básicamente uno que tiene que ver con cómo se planifica la expansión de la red. Y la planificación de la red, obviamente, tiene un costo para nosotros. Tú y yo, Nicolás, pagamos transmisión en nuestra cuenta eléctrica. Sí, claro. Y por lo tanto tiene que ser una planificación de transmisión eficiente. O sea, que todas las obras de transmisión, las líneas, las subestaciones, los conductores, todo lo que significa el sistema de transmisión, cuando se incorpore, sea realmente justificado. Y ahí entonces hay ciertas demoras o ciertos delays entre la evaluación que hace el regulador con las propuestas que tiene el mismo sistema, ya sea porque hay más oferta o más demanda. Entonces, ahí hay ciertas demoras. Luego está lo que tú ya conoces muy bien, que son los problemas de los permisos. O sea, cuánto cuesta realmente obtener un permiso para, haciendo las cosas bien y respetando obviamente el marco legal del medio ambiente que tenemos que obviamente cumplir, Sí. Estos permisos salgan en forma no solamente oportuna, sino también en forma correcta. Ahora, que la transmisión se da una situación bien particular con respecto a otros proyectos, porque nos ha comentado la asociación aquí, de hecho, en el programa, la transmisión se ve y pasa fronteras de las regiones, Exacto. a nivel regional. Entonces, cuando tú ves los permisos sectorales medioambientales, tiene que ser región por región, y hablando con el encargado de región o los encargados de región A, B, C. Y también las gobernaciones, Y las los municipios. O sea, Entonces, se va triplicando, digamos, la estructura burocrática en muchos de esos exacto, aspectos. es un problema multiinstitucional y interregional, o digamos que abarca entonces muchas dimensiones que van complejizando la obtención de esos permisos, pero además, sobre todo, en la relación con el territorio, porque obviamente tenemos que hacer buenos proyectos de transmisión para que seamos buenos vecinos, ¿no? Los proyectos de generación de transmisión y la ciudadanía. Ahí entonces hay un punto. Y el último, que es básicamente mucho más asociado, podríamos decir incluso al capítulo del apagón que tuvimos el 25F, Sí. que se origina efectivamente en una falla de transmisión, y eso obviamente ha tensionado la utilización o la operación de líneas en el sistema. Entonces, hemos sido mucho más cuidadosos como sistema eléctrico en no tener de nuevo episodios de la naturaleza como el del 25F, que pueden evidentemente ocurrir de nuevo a propósito de las debilidades o, en el fondo, las
restricciones que tenemos, ¿cierto?, en el sistema eléctrico para poder abarcar el consumo de distintos puntos, ¿cierto?, de electricidad. ¿Qué y cuáles son los mensajes más importantes desde nuestra asociación? Primero, seguir intensivamente, ¿cierto?, desarrollando proyectos de almacenamiento. Faltan algunos marcos regulatorios que son muy importantes para terminar de esclarecer cómo se van a operar las baterías, cómo se van a remunerar en el sistema, digamos, eléctrico. Hay despacho, hay inyecciones, y eso es un capítulo que se llama el Reglamento 125, que es básicamente a lo que nos tenemos que abocar en los próximos meses en la agenda regulatoria del sector eléctrico. Y lo segundo, yo creo que evidentemente estos temas, Nicolás, ahora que estamos en periodo de campañas presidenciales, son temas que deben ser incluidos en los debates de las presidenciales, tanto con los encargados de los programas presidenciales, de los encargados específicos de energía. Ya no basta con tener un encargado económico que vea el tema de la energía simplemente como un abastecimiento más. Es realmente un elemento estratégico. Sabemos los dolores que tenemos, ¿cierto?, en un país que es altamente dependiente de los consumos fósiles fuera del sector eléctrico. Claro. Y por lo tanto, el tema de la cuestión energética, de cómo solucionamos la menor dependencia de combustibles fósiles, 64% de dependencia de combustibles fósiles tenemos en el overall del consumo energético chileno. Más allá de que el sector eléctrico estemos muy bien en términos de la penetración renovable, todavía hay consumos directos en transporte y obviamente en la industria. Lógico. Que son fósiles. Analía, y en ese sentido, y aprovechando que tú hacías el nexo con los programas de los presidenciables, digamos, de aquí a los próximos 4 años, ya el incorporar dentro del discurso o el programa mismo la frase aumentar la presencia de energías renovables en Chile, eso ya como que quedó en el pasado, es insuficiente, ¿no? Insuficiente. Sería una frase ya de programas anteriores y que ya se cumplió. Que además... O sea, qué bueno que se avance, pero falta más, ¿no? Dentro del sector eléctrico, fíjate, el año 2024, Nico, tenemos 68% de participación de energías renovables sin emisiones, entre hidroelectricidad y renovables no convencionales, que es principalmente fotovoltaica y eólica. Entonces, si uno lo piensa, dice, bueno, de aquí a 15, 20 años, probablemente vamos a tener un sistema eléctrico con una alta penetración renovable del 90, 95% incluso. Pero ese camino ya se está, digamos. Pero la matriz eléctrica representa solo el 22% de los consumos energéticos totales. Y eso es una porción pequeña. ¿Por qué? Porque no estamos suficientemente electrificados. ¿Y eso qué es lo que significa? Al mismo tiempo que tú sigues dependiendo de consumos directos fósiles, principalmente diésel, benzina, combustible, etcétera, y además gas y carbón, pero para consumos directos, por ejemplo, el consumo minero energético sigue siendo, además de la porción eléctrica que sí tiene, teniendo una gran dependencia de combustibles directos fósiles. Claro, y en la industria en general, digamos. La industria en general. Entonces, ahí aparece el 64% que te mencionaba, que es en el fondo el peso que tiene hoy día los combustibles, que además son, otra cifra te voy a tirar, 98% importados. Y nos gastamos mucha plata, mucho dinero en importar año a año esta cantidad de combustible. Claro, el promedio, son importadores netos, recordemos. 15.000 millones de dólares al año en importaciones de combustibles fósiles que lamentablemente hasta el momento no hemos podido reemplazar por esta visión estratégica que tiene Acera y que es la propuesta en nuestro programa para los candidatos presidenciales, es tener una mayor electrificación, le llamamos la electrificación profunda, para además ligar esa electrificación a los ahorros que va a tener el país en términos de dejar de consumir combustibles fósiles importados. Eso es para mí una combinación además de crecimiento y de una visión además de desarrollo bajo la tecnología, la innovación, etcétera, de las energías renovables y del almacenamiento. Analía, déjame volver al contexto que conversábamos al comienzo de esta entrevista, ¿no? El mayor uso de diésel. Claro, a julio ya se cumplió con la cuota total del 2024. Claro, de hecho se triplicó. Se triplicó, Exacto. O sea, uno pensaría que de aquí a, bueno, también es un tema bien estacional, pero de aquí a octubre ya podríamos completarla completamente y de hecho duplicar y llegar a 2 años en lo que es consumo de diésel, ¿no? Y lo importante... Porque nada muestra que podría cambiar la mayor dependencia a esa generación de electricidad. Claro, a ver, los mensajes importantes son, deberíamos nosotros en las próximas 2 semanas tener por lo menos alguna noticia, algún capítulo de escenarios hidrológicos y de lluvias, ¿no? Si eso ocurre,
entonces vamos a bajar el riesgo y por lo tanto de la utilización de este diésel, digamos, que nadie lo quiere utilizar porque es caro, es contaminante y además tiene estas cosas de, en el fondo, inseguridades. A veces no está todo el diésel que se declara tener, tenemos que tener chequeo de los stocks, muy importante la labor del coordinador eléctrico, por cierto, en ese sentido. Entonces, las 2 próximas semanas, de la que termina de julio y la primera de agosto, Claro. tenemos que estar muy atentos en si llueve o no llueve. Si no llueve, entonces vamos a tener otro problema. No solamente el abastecimiento de hora, de la coyuntura, sino de lo que ocurrirá en el periodo en donde en teoría deberían ocurrir los deshielos. ¿Cuándo ocurren los deshielos? Septiembre en adelante. Septiembre en adelante. Si no hay una reserva de nieve, ¿no?, hídrica que ocurrió en esta época, el de invierno, vamos a tener entonces problemas para enfrentar el suministro eléctrico seguramente a fin de año y a principios del verano próximo. Y eso siempre es una noticia que estresa mucho, especialmente, mira lo que ocurre en la coyuntura, una administración que está dejando la administración, digamos, de la cartera de energía y otra que va a entrar seguramente en marzo. No queremos que esa situación sorprenda a nadie, por eso somos tan enfáticos en decir hay que tener las preparaciones, ¿verdad?, para poder enfrentar quizás un invierno que tenga muy poca lluvia, como la que hemos visto hasta el momento, y obviamente una situación de bajo deshielo a finales de septiembre para que en la próxima temporada, ¿cierto?, Claro. en abril del próximo año, ya tengamos medidas tomadas que, como te digo, en la combinación de administraciones, una saliente y otra entrante, deberían haber mucha coordinación de equipos, ¿cierto?, para poder enfrentar una situación de riesgo. Claro, como esta. porque es importante y por último, Analía, tener una planificación estratégica para los distintos escenarios. Pero ¿existe esa planificación estratégica? Digamos, si se dan ciertos componentes, bueno, lo de Argentina obviamente puede ser algo que es más extraordinario, pero no anormal. No, no normal. Mira, hay varias cosas y varios niveles en los cuales el sector eléctrico se prepara para poder tener en el fondo respuesta. Yo creo que la labor del coordinador eléctrico sigue siendo muy relevante y obviamente el foco de la atención de esta operación segura, con calidad de suministro, etcétera, esa es una labor que tiene el coordinador por ley. Entonces, muy importante lo que haga el coordinador en este sentido. También los planes de contingencia, que Claro. es cómo enfrentar básicamente otra situación de, a lo mejor, vulnerabilidades o debilitamientos del sistema eléctrico para evitar apagones, obvio, ya. ¿no? Y yo creo que el último punto es básicamente el liderazgo político que se debe esperar para poder enfrentar situaciones así. En el año 2022, cuando la administración se instala del presidente Sí. Boric, fíjate que estábamos en un momento también muy parecido al actual y se determinó hacer un decreto Bien. preventivo de racionamiento con medidas que eran en el fondo, si es que ocurre este escenario, vamos a poder hacer esto. Había diésel, había reserva hídrica, habían otras medidas en el fondo para poder aprovechar también vertimientos. Yo creo que no estamos todavía en un momento para hablar de eso, Ok. pero hay que tener muy claro que esas son las herramientas que deben, y de nuevo, exigen mucha coordinación. Mucha coordinación. Además, Así. Sí, que nos entre, tenemos que ir entre para cerrar. salida y entrada, ¿cierto?, de nuevas administraciones. Bien, Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera, gracias nuevamente por acompañarnos, Analía. Siempre nos falta tiempo, Nicolás. Sí, Muchas siempre. gracias. De nuevo la invitación. Igualmente, Que esté gracias. Muy bien, nos vemos. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energía. Reporte minero y energético. El futuro de la energía se escribe en Chile y en High Evolution 2025. Hidrógeno verde, inversión, descarbonización y desarrollo territorial. No te pierdas High Evolution Chile, la exhibición y congreso de hidrógeno verde más importante de Latinoamérica. Más de 100 expositores, 4.000 profesionales, delegaciones internacionales, pymes y startups.
del 2 al 4 de septiembre en Metropolitan Santiago. Conecta con quienes están transformando la energía del mundo. Súmate a la transición energética para construir juntos un futuro más verde y lleno de oportunidades. Tickets disponibles en chile.highvolution.com. Y más allá de la extracción minera, la minería moderna enfrenta sus mayores desafíos en la planificación estratégica, con costos de cierre millonarios, decisiones limitadas por información dispersa y la necesidad de competir en portafolios globales. Los proyectos más exitosos son aquellos capaces de integrar datos trazables, análisis exhaustivos y una visión territorial que genere valor sostenible desde el diseño hasta el cierre de una faena. En los proyectos mineros, los mayores desafíos no siempre están en la extracción misma. Por eso, avanzar hacia modelos de planificación adaptativos y conectados con información centralizada es una parte crucial de la minería moderna, con una mirada más allá del proceso extractivo. El plan de cierre es una operación de restauración de lo que tú destruiste y esos costos son billonarios. O sea, si tú bajas los informes, son varios billones de dólares que están comprometidos que no está dentro de tu planificación. Entonces la planificación no tiene la posibilidad de adaptarse a la situación que viene agua abajo. Es muy importante poder tener almacenada en una sola fuente. ¿Por qué? Porque hay un administrador que va a permitir el control y aparte hay protocolos que aseguran que esta información que ingresa esté evaluada y cumple todos los protocolos de control de calidad. En un escenario donde los proyectos mineros deben demostrar su valor dentro de portafolios cada vez más exigentes, la capacidad de diferenciarse no depende solo del tamaño del recurso, sino de cuánto valor recuperable se está obteniendo. Detrás de proyectos competitivos existe una planificación precisa. Como pertenecemos al joint venture entre Newmont y Barrick, nuestro proyecto compite con una cartera de proyectos. Entonces nuestro objetivo era cómo poder diferenciarnos y hacernos competitivos y obviamente ser el mejor proyecto de esta cartera, de tal manera que el inversionista o los dueños inviertan en nosotros y así poder finalmente llegar a construir el proyecto. Básicamente nos enfocamos en cómo podríamos mejorar, uno, desde el punto de vista congelándolo primero con lo que es la mina, comparado con el caso base, cómo podíamos generar un valor en términos de la metodología del procesamiento de los minerales. Y para eso detectamos, por ejemplo, una oportunidad que mucho fino de oro se estaba yendo en los tranques de relave. Y por ese motivo se estudió, se hicieron análisis y pruebas metalúrgicas de tal manera de poder implementar y tener una opción de implementar el seed rougher, que en este caso es ir a buscar y recuperar las colas que eventualmente se habían quedado, volver a tratarlas mediante una lixiviación y finalmente recuperar ese material. Y eso nos permitió incrementar la recuperación del oro entre 12 a 15% en el nivel global. Una toma de decisiones confiable en proyectos mineros depende cada vez más de contar con datos estructurados, trazables y almacenados bajo protocolos sólidos. Centralizar esa información potencia la transparencia y la proyección de riesgos. Si tú tienes un buen equipamiento de información a niveles estratégicos, la toma de decisiones que tú vas a desarrollar dentro de tu proyecto te permite entender y asimilar los escenarios, no solo técnicos, sino que también sociales y ambientales a los cuales tu megaproyecto se puede enfrentar. Los costos, ¿cómo influyen? Influyen dentro de tener una configuración estratégica que se prepare justamente para estos escenarios durante la operación y post-operación. Asimismo, también es posible ver la trazabilidad de quienes extraen esta información para evitar cualquier manipulación, de tal forma que tenemos un aseguramiento de la data integral. Esto es una forma más madura de enfrentar lo que es la minería. Más sofisticada, más complejo, más información. El ruteo tecnológico siempre ha ido evolucionando hacia la tecnología, pero no hemos salido del yacimiento. Yo creo que llegó el momento de abrir esa frontera y ver cómo un proyecto se puede transformar en un motor de desarrollo de los ecosistemas y también de la gente. Y así llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles su sintonía, que nos conversen con nosotros también a través de nuestras redes sociales, las distintas plataformas, reporteminero.cl, 24horas.cl, para poder comentar también los temas que quieren que planteemos, que conversemos, que analicemos aquí en Reporte Minero y Energético. Que estén muy bien, nos vemos la próxima ocasión. Chao. Reporte Minero y Energético.